El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, cuánto necesita mi alma de ti, Señor, porque tú eres el Padre creador de nuestras vidas. Que esta oración incluya, Señor, a toda la comunidad y también a aquellos que no conocen de tu palabra. Señor, tú eres el Padre de las infinitas misericordias. Salva sus vidas, habla sus vidas, y haz de ellos una congregación grande para la alabanza y gloria de tu nombre. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. En el libro de los Hechos, capítulo 16, de los versículos 6 al 10, nos dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola, amigos y amigas. Así como las gratas situaciones generan buenas emociones, las malas situaciones desembocan en resentimientos, venganzas y fobias que determinan una actitud negativa en nuestras vidas. En el día de hoy hablaremos de la actitud negativa. El trabajo mental continuo, sin descanso ni recreación adecuada, fatigan la mente, disminuyen su rendimiento y eficacia. Como cristianos, no estamos exentos y tanto las leyes físicas como las espirituales afectan nuestra condición psicológica. Un ejemplo de ello lo encontramos en la palabra del Señor, que dice: no se engañen, nadie se burla de Dios, se cosecha lo que se siembra. Si andamos en un corre-corre que no nos permite tener buena relación familiar, laboral y menos espiritual, nos iremos distanciando, perdiendo identidad y debilitando en pasiones y tendencias nocivas que nos conducen a una actitud negativa, terminando con nuestra vida espiritual. Cuando despreciamos al Señor por dar más importancia a nocivos procedimientos, el Señor permite que nos movamos en toda clase de injusticia, en toda perversidad, en codicia, en maldad, llenos de envidia, en crímenes, en peleas, en engaños, en mala voluntad, en chismes, en calumnias, en orgullos, altanerías, farsantes, ávidos de maldad, rebelados contra sus padres, son insensatos, desleales, sin amor, despiadados, desafiando a Dios, el cual abomina estas actitudes y declara a los autores de estas manifestaciones tan negativas dignos de muerte. No te dejes arrastrar de los afanes, porque desviarán tu mirada del autor y consumador de la vida, el Señor Jesucristo. Chao, amigos.
Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Toda persona que se respete tiene anhelos y aún sueños que quieren hacer realidad para tratar de ser felices en esta transitoria vida. Otras, cuando ven consolidadas sus aspiraciones como una realidad latente, les parece que lo que ven sus ojos son solamente visiones. Y hablando de visiones, amigo mío, el mensaje tiene que ver con esto: la visión del Espíritu. Dios quiere que todos procedamos a tener la visión de su Santo Espíritu, y una de esas manifestaciones que desea el Espíritu Santo de nuestra vida es hacer que atendamos la voz de Dios, y debe de ser oída para no obrar según la carne. ¿Cuántas decisiones tomadas sin consultar a Dios, sin pedir la dirección de su Santo Espíritu, han terminado en tragedia, han terminado en frustraciones? Muchos de los proyectos que el creyente emprende los hace ignorando la voluntad directiva de Dios, y aunque Él permite que se realicen, el final de ellos serán aciagos, serán amargos, cuando solo con pedir su dirección le evitaría sufrir las consecuencias. Esto es a lo que se llama obrar en la carne, porque quiero decirte que en Dios hay voluntad directiva, que es aquella que Él traza desde su corazón por medio de la obediencia a sus mandamientos, y todo saldrá conforme a la visión de su Espíritu. Pero también hay en Dios la voluntad permisiva, y es aquella donde tu libre albedrío, sin consultarle a Él, puede tomar decisiones que finalmente darán al traste con tus sueños, con tus anhelos, con la realidad y la infelicidad que llegará a tu vida. La palabra de Dios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El libro de Proverbios nos muestra la gran experiencia de aquel hombre sabio que tuvo experiencia también en Dios, que tuvo frustraciones por no haber obedecido la voluntad directiva de Dios, y también porque, apoyándose en su propia voluntad, en su propia opinión, torció parte de su vida de santidad. Y aunque tenía reconocido a Dios en su corazón, hubo momentos donde eligió caminos que no estaban en Dios. Y aunque anduvo recto en sus veredas, hubo momentos en que las torció. Pero Dios le dio sabiduría, porque fue lo que le pidió Salomón al Señor. Pero aunque temió al Señor, hubo momentos en que se apartó de la voluntad directiva, y entonces no fue medicina para su alma. Obró según la carne. Debemos atender la voz de Dios para no ir al lugar equivocado. La palabra del Señor nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 6, que Pablo, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Podemos ir a lugares equivocados, aún teniendo las mejores intenciones, como las tuvo Pablo. ¿Quién pudiera negar que Pablo fue un hombre excelente de Dios, fue un siervo conforme al corazón del Señor, que era un hombre que amaba las almas, que era un hombre que no se amilanaba por nada, con tal de lograr lo que había en su corazón desde que nació de nuevo en la fe para Jesucristo, predicar el Evangelio, invadir todas las regiones que fuesen posible, con tal de que nadie quedase sin conocer la gloria de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios, el perdón de Dios.
todo aquello que es necesario en momentos especiales cuando el hombre no conoce del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, dice la Biblia aquí, les prohibió hablar la palabra de Dios en Asia, y hoy nos quiere evitar que nos dirijamos hacia cualquier sitio que nos haga desviar del objetivo de la vida cristiana. Pablo tenía serias intenciones de ir a Asia, y no es malo evangelizar, pero escúchame, hasta en ese gran propósito de evangelizar el mundo, de evangelizar tu ciudad, de evangelizar tu barrio, Dios necesita ser consultado y Él sabe hacia dónde nos quiere dirigir. Ya cansado de caminar aproximadamente 400 kilómetros, porque eso hay de Frigia a Galacia, se le presenta el Espíritu Santo a Pablo y a todo su equipo, impidiéndoles hablar la palabra de Dios en ese lugar. ¿Qué harías, amigo mío, creyendo que estás haciendo las cosas bien y el Espíritu Santo se interponga, teniendo cosas mejores que no están en tu corazón? Porque el Espíritu Santo tiene una visión, y es hacer que atendamos su voz para no obrar según la carne y para no ir a lugares equivocados. ¿Cuántas veces te has encontrado en lugares donde no debes de estar, creyendo que no es malo, pero cosas que suceden alrededor mancillarán tu hoja de vida espiritual, tu testimonio delante de Dios y de los hombres? A veces vamos a lugares creyendo que como no hacemos lo que hacen los demás, no es pecado, pero Satanás está procurando hacer lo que dice la palabra que debes de tener hoy, no ignorando las maquinaciones de Satanás. Satanás siempre procurará hacer que te desvíes de la visión del Espíritu. Atiende la voz de Dios para que no vayas en contra de la visión de Dios. Dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Escúchame, no vayas en contra de la visión de Dios, porque cuando el Espíritu se interpone es para que no vayas en contra de los grandes planes que Él tiene para tu vida. Porque déjame decirte, hay grandes planes para tu vida. Dios tiene grandes planes si tu vida camina conforme al Evangelio. Atiende la voz de Dios, no te opongas a la visión de Dios. Ellos intentaron ir a Bitinia, estuvieron allí, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Se devolvieron entonces de Bitinia a Misia, y la distancia entre las dos es de aproximadamente 125 kilómetros. Súmale 400 kilómetros recorridos cuando el Espíritu se interpuso para ir al lugar que ellos querían. Hay momentos en nuestra vida espiritual que luego de caminar y caminar kilómetros de proyectos, kilómetros y kilómetros de pruebas, no vemos nada, como sucedió en la vida de Pablo en su lucha por ganar el mundo. Quizá Pablo se haya preguntado, ¿por qué, Señor, me haces caminar tantos kilómetros para no ver nada? Quizá usted también pueda preguntarse, Señor, ¿por qué he caminado tanto tiempo en el Evangelio y no puedo ver nada? La pregunta es, ¿has escuchado la voz del Espíritu y has sabido cuál es la visión que Él tiene para tu vida? Hay momentos en la vida del creyente cuando luego de haber leído profundamente la palabra de Dios, luego de haber ayunado y orado, confía en que por la intensidad en esta disciplina obtendrá la respuesta de manera inmediata. Pero no siempre es con ayuno y oración que yo encuentro de manera inmediata la respuesta del Señor. Todo tiene un tiempo en la visión del Espíritu, porque el Espíritu Santo nos quiere recordar hoy que la obra del Señor y los proyectos nuestros no dependen de nuestras fuerzas, ni de nuestros planes, ni de nuestras ideas, sino del poder del Espíritu Santo. No depende de nuestras fuerzas, porque la palabra del Señor dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No depende de nuestros planes, ni de nuestras ideas. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Espíritu Santo quería llevar a Pablo a que entendiera que a pesar del amor que le tuviera la obra, no todo lo que estaba obrando era de Dios, y le estaba llevando a que anhelara ser usado en una nueva obra, es decir, en Filipos. Le estaba llevando a que tuviera discernimiento de que no todo lo que brilla es discernimiento si las cosas no agradan ni complacen a Dios. Así también nos quiere llevar a nosotros como creyentes a que tengamos discernimiento si las cosas que nos agradan también complacen al Señor. Todo lo que Pablo hacía, lo hacía con la convicción de que agradaba a Dios, y mucho más cuando fue apoyado ministerialmente, porque fueron impuestas las manos sobre él para enviarlos a la obra del Señor. Debemos escuchar y obedecer la voz de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La visión del Espíritu es, número 2, hacer que se obedezca la voz de Dios por medio de la visión inicial. Pablo ya tenía una visión y obtuvo la visión de su ministerio a los gentiles cuando tuvo el verdadero encuentro con Jesucristo, el autor de la visión de la obra, y siempre se ocupó en ejercitar y cumplirla, yendo a ser testigo de él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y también por medio de nuevas visiones. Dice la palabra en el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Escúchame, quizá en tu corazón haya el deseo de conquistar toda una ciudad, pero Dios tenga el deseo de conquistar un alma, que puede ser un varón macedonio por medio del cual Él quiera fundar una iglesia, quizá no macro, como tú te imagines, pero sí sin mácula, como de pronto no has imaginado. Dios nos llama por medio de nuevas visiones, porque Él siempre está interesado en que se renueve la visión de la iglesia. Dios tiene una visión especial para tu vida, tiene una visión especial para ti que tienes iglesia y para ti que asistes a esa iglesia, porque la visión del Espíritu Santo es hacer que se obedezca la voz de Dios de manera inmediata. El versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. El viaje que el apóstol Pablo emprendió a Macedonia no fue de desobediencia a la visión celestial, sino que siguió las instrucciones divinas con mayor satisfacción que si hubiese seguido con sus propios planes. Los llamamientos de Dios han de ponerse por obra cuanto antes para que no se pierda la oportunidad y nos hallemos culpables de desaprovechar la ocasión de salvar, aun cuando sea una sola persona, como es el caso del varón macedonio. Muchas veces confundimos la visión del Espíritu con ganar a todo un barrio, un municipio, una ciudad, cuando ni siquiera podemos ganar un alma que nos llama con tanta necesidad de Cristo. Dios nos llama por medio de una persona para formar su iglesia, aunque en ciertos casos debemos discernir si es o no mi verdadero llamamiento. Pero Pablo tuvo el don del discernimiento. Dios quiere llamarte porque tiene una visión del Espíritu y es hacer que se obedezca su voz con convicción. El versículo 10 una vez más dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Había convicción en Pablo y también en el resto de colaboradores a esa visión del Espíritu. Cuando Dios enciende una visión en el corazón de su siervo, éste se inflama para cumplir la gran comisión, no importando su cansancio, no importando si está oscuro como en el caso de Pablo, si es o no peligrosa esa misión. Y se debe de hacer de manera inmediata,
con convicción para arrancar con la obra que el Señor ha encomendado. Pablo fue claro en obedecer a la visión y tú conoces lo que pasó justamente en la prisión. Hubo un terremoto. Luego de que hubieran orado, se abrieron las puertas. Y cuando el carcelero intentó suicidarse, Pablo dijo: no lo hagas. Y él dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es claro lo que dijo Jesús acerca de las funciones del Espíritu Santo como nuestro Consolador, y Pablo las tuvo en cuenta como quiero que las tengas en cuenta en estos momentos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En conclusión, el Espíritu Santo siempre tiene una visión para cada creyente y para toda la iglesia, pero requiere que cada uno sea hallado fiel para que se opere su discernimiento y pueda verla con claridad. Si así lo crees, si quieres una nueva visión y has perdido la misma, es porque no has puesto tu confianza en el Señor. Y si no has recibido a Cristo y quieres tener la visión del creyente, quiero que cierres tus ojos y le digas: Señor Jesús, yo te doy gracias en esta hora por esta palabra. Reconozco que he estado enceguecido por el pecado y por mis decisiones erróneas. Señor, gracias por interponerte en mi vida y presentarme a Cristo como el autor y salvador de la misma. Señor, yo quiero que me selles con tu Santo Espíritu para la vida eterna y que inscribas mi nombre en el libro de la salvación y me des la luz de tu palabra para irradiar al mundo con tu poder. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.